Oh, Sansoncito, ¿tú cómo te ganaste a Chiquisaurio? Cuéntanos esa historia. Pues mira, yo iba caminando por mi selva amazónica. Iba así, muy feliz, chun, chun, chun. De repente, yo vi como un huevito por allá. Y yo dije, huevito para el desayuno. Entonces me fui y cogí el huevito, chin, 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 y me lo llevé para la casa. Entonces lo puse al lado de la chimenea. Dije, voy a dejarlo aquí y me lo como mañana. Chin, y lo dejé ahí. Y entonces esa chimenea estaba toda calientica. Y yo, ay, me voy a echar un sueñito y me acosté hacia dormir. Y de repente yo escuché que algo como que empezó a quebrarse y a quebrarse. Y ¡pin! Salí yo del huevo. Entonces yo estaba en ese huevo desde hacía mucho tiempo y estaba esperando que alguien me rescatara. Y ese que me rescató fue Sansoncito, porque cuando me rescató, Sí, sí, cuando lo rescaté, lo primero que le conté fue, hola, bienvenido al mundo. Le dije, ¿tú conoces de Papito Dios? Él es el que hizo posible que tú y yo estuviéramos juntos aquí hoy. y yo no sabía nada. Entonces dije, no, yo no sé nada de él. Cuéntamelo todo. Entonces yo le conté todo y le dije que Papito Dios había hecho a Adán y que había hecho a Eva y que había hecho el paraíso y empecé a contarle sobre todas las historias que yo le he contado a los niños aquí, pero hay algunas que todavía no le he contado, como la que quiero contarles a los niños el día de hoy. Ay, sí. A mí Sansoncito me dijo que hoy vamos a hablar de una historia muy interesante. Sí, sí, Chiquisaurio, muy interesante. Entonces, hoy vamos a hablar de una historia muy interesante. ¿Tú te acuerdas cómo se llama, Chiquisaurio? Ay, espera que estoy viendo a un primo mío en televisión. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? Muy Muy bien, ¿y linda esa tú cómo historia. estás? Me parece espectacular que saliste de un huevo, como yo. Sí, Éramos sí, pequeños, pero salimos de un huevo, ¿sí o no, Dino? Sí, efectivamente, esa historia es muy chévere, porque creo que todos tenemos una biografía, una historia detrás de nosotros que nos lleva a contar algo especial que Dios ha hecho con nosotros. Pero bueno, hoy Sansoncito nos tiene una historia espectacular. ¿Cierto, Sansoncito? Sí, efectivamente, hoy quiero hablarles de un profeta muy importante. Wow. Bueno, a mí también me gustan las historias, porque yo también tengo una historia y a mí me predicaron, me hablaron, porque yo antes, ustedes saben que yo me comía a todo el mundo. Comía todo lo que se llamara carne, todo lo que se movía. Y yo me acuerdo que Dino me predicó y ahora Dios cambió mi nombre y soy no tirano Rex, sino cristiano Rex. Bueno, recibe la oración, recibe ese amor de Dios. Un abrazo. sí, sí, un abrazo para todos mis primos por allá lejanos. Te queremos mucho, Chiquisario. Y nosotros también los queremos a ustedes todos. Sí, sí, es verdad. Nosotros también queremos a todos y queremos mucho a los niños de Dunamis Kids que nos acompañan todos los sábados muy puntuales con su presencia, con sus oraciones y con todas las cositas que tienen para contarnos de cómo les ha ido en la semana. Oiga, sí, me gustaría saber cómo les ha ido la semana a todos los niños, ¿cierto? Sí, sí, yo también creo que Santi nos debería contar cómo le ha ido esta semana. ¿Cómo vas, Santi? Bien, ya casi se me pasó la COVID. Oh, no, tenías COVID. Sí, pero Ay, no he eso. tenido más daño, solo he tenido un poquito de tos y ya. Oh, O- bueno, me alegra mucho que no te haya sido muy grave y que te estés mejorando, Santi. Oye, ¿qué es COVID? Yo no entiendo qué es eso. Porque a nosotros no nos... ¡Ah, chu! Es como eso, es como una gripa muy fuerte, pero mira que solamente a los que están protegidos por Papito Dios, Sansón, dime, ¿y tú cómo has estado? yo he estado muy bien. Hay unos días que estoy un poquito ocupado con un bebé nuevo en casa, pero por lo general estoy muy bien, recibiendo siempre la palabra de Papito Dios, inspirándome para contarles a ustedes todo lo que aprendo.
¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de un profeta que se llama Isaías. Es un profeta que aparece en el Antiguo Testamento. Yo quiero contar Justico, cómo me fue justico, la semana. después de los Proverbios. Creo que está después de Proverbios. Yo quiero contar cómo me fue la semana. Dale, cuéntanos. Sí, sí, cuéntanos, ¿cómo te fue en esta semana? ¿Muchas tareas? La verdad, primero fui a la Calera. Sí. Segundo, fui donde mis abuelitos y mis Ujú. tíos. Sí. Y qué? muchas tareas esta semana en el colegio y ya. Uy, muchas tareas en el colegio. Sí. ¿Y tú, María Juanita, cómo te fue esta semana? ¿Tuviste una buena semana, María Juanita? Bueno, eso es muy bien. Me encanta. Sí, pero, o sea, sí, porque pues puedo estar en mi colegio y estas cosas, pero a la vez no, porque pues me están dejando, ¿cómo se dice? Octavo, me están dejando muy saturada de tareas. Me imagino que estás viendo una cosa que se llama el álgebra de Baldor. Es que en No, no, señor. bachillerato dejan muchas tareas. Sí, dejan, y no solamente fue en octavo, el año pasado y el antepasado también dejaban muchas tareas. Sí, lo que pasa es que a veces en los colegios nos dejan muchas tareas y eso como que a veces nos prepara mucho como para, como se dice, como para cuando uno va a la universidad, porque a veces en la universidad, uy, ahí esos trabajos a veces lo ponen a trasnochar a uno muchísimo, muchísimo. Y mira que yo poniéndome a mirar, como me faltan todavía 3 años, estoy esperando a ver cuándo puedo terminar para poder empezar mi carrera universitaria que ya tengo en mente. ¡Wow! Excelente, María Juanita, Juanita. te tengo una pregunta. ¿A quién le Dime. tienen pregunta? A Juanita. Sofi, ¿cierto? Sofi, a mí. Sí. ¿En qué curso estás? En octavo, yo le había Ya contado al tengo. señor Javier que por eso ya casi había acabado el... ¿Te acuerdas que nosotros hablamos contigo, Javier? Sí, Juanita, que quieres estudiar una carrera muy, muy chévere. ¿Cuál es? Confiando en Dios, quiero estudiar medicina. Medicina y después como me toca hacer una cosa, no sé, muy rara que se llama especialización. Qué chévere. Quiero estudiar después de medicina neurocirugía. ¡Wow! Esas son unas especializaciones muy, muy buenas. Me encanta Oye, escuchar pero eso de ti. tengo, ustedes que saben más que yo, ¿puedo hacer una pregunta? Ajá. Siempre puedes hacernos preguntas de lo que quieras. Sí, Dicen que la carrera universitaria de medicina es muy larga. ¿Eso sí es verdad, señor Javier? ¿Me ayudas, por favor? Bueno, pues por lo general son 10 semestres equivalentes a 5 años, ¿no? Entonces, digamos, mi sobrina ya está estudiando medicina, ya terminó los 10 semestres y está haciendo el rural. O sea, ya tienen que aplicar todo lo que estudiaron, internas o visitando un hospital. ¿Como una Y tesis, más o menos? Sí, así más o menos. es Te una toca tesis. practicar todo lo que aprendiste un año en alguna parte de toda Colombia. Uy, viajo también fuera de Colombia. Oiga, yo no sabía. Sí, mira, eso a veces te toca, por ejemplo, hay rurales que puedes hacer dentro de Bogotá o a veces los rurales Sansón, te ¿tú mandan por sabes allá a si mi otra rural ciudad es el que como, yo qué trabaja? sé, a Pueblo Pelado, a Atlántico, una cosa así toda Pueblo rara. pelado, óigalo. Sí, lo que pasa es que la medicina sí necesita como un internado rural, ¿sí? O sea, que estés dentro, empapándote de pronto dentro de un hospital o un colegio universitario que tenga unos... Sansón, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo cuidando la selva.
Por eso voy caminando todos los días por la selva No y trabaja. voy enseñándole a todos los animalitos que encuentro por ahí, como este chiquitín, cositas sobre Dios, sobre Papito Dios. Una pregunta Tranquilo. para Chiquisaurio. Sí, dime qué pregunta me tienes. ¿Tú estás en preescolar o en kinder? Preescolar, oye, ¿qué es eso? Yo no sé qué es preescolar. Oye, Sansón, ¿qué es preescolar? Eso es el colegio, pero tú todavía estás muy chiquito para estar en el colegio. Sí, sí, yo soy muy chiquito todavía. Todavía no voy al colegio. Todo lo que sé me lo enseña Sansón. ¿Tú qué Sí, desayunas? Sí, yo desayuno. ¿Pero qué desayunas? Pues depende. A veces desayuno cereal, a veces desayuno huevitos, a veces desayuno pan, a veces desayuno pancakes. Todo eso me Ay, gusta qué rico desayunar a los mí. pancakes. Ay, avena, avena. El otro día probé lo que es la avena y ese también me gusta mucho. Oh, Sí, quiero. él es omnívoro, o sea que come de todo, De todo. de ¿Él todo. es qué tipo Por ejemplo, el otro de día se animal? comió ¿Qué un animal? brócoli que era más grande que él, ¿cierto, Chiquisaurio? Sí, era un brócoli gigante. Yo pensé que era un árbol y empecé a morderlo de a poquitos y de a poquitos hasta que me lo comí todo y era un brócoli. ¿Qué animal eres tú, Chiquisaurio? Yo soy como un dinosaurio, pero muy chiquito. No. O sea, ¿qué tipo de animal eres? ¿Omnívoro, carnívoro, Soy herbívoro? omnívoro, como de todo lo que me pongan al frente del plato. ¿Y tú, Sansón? Y yo antes era carnívoro, pero ahora estoy comiendo también vegetales porque me encantan O mucho. sea, Nunca los había o probado, sea, siempre me tú habían dado era eres carnecita y omnívoro. carnecita y después empecé a probar de todo. O sea, primero fuiste carnívoro, después herbívoro y después omnívoro, si no estoy mal. Sí, ahora como de todo. Porque dicen que es lo mejor para la salud. Y mire, estoy saludable, sin pancita, mire, Gordito, abdominales. gordito. Bueno, sí hicieron un cortito, pero no les voy a decir dónde. Oye, yo no Sí, tengo gorditos. con la tía. Uy, pero yo creo que tú estás en forma, Sansoncito. Toca hacer es, mire, Son las lecciones de pecho así. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí para que te- Yo hago solo 2 flexiones al día, cuando me levanto y cuando me acuesto. Así, 1 y 2. Ah. Bueno, Bueno, Sansoncito. chiquitos, chiquitos, ahora sí vamos a empezar con la historia ¡Ah, de ven! Isaías. Dale, Ah, Chiquisaurio. bueno, Ve y tienes, te adoro. siéntate allá un momentico mientras yo cuento la historia de Isaías. Puedes salir de vez en cuando y ayudarme, ¿te parece? Vale, ya vengo. Ya vengo, chiquitos, voy a sentarme por aquí. Sansoncito, Dime. hoy vamos a usar la Biblia de nosotros los niños. Pues si la tienen, claro que sí. Juli, pásame la Biblia chiquitica, la de nosotros los niños, para que entiendan. María Juanita, ¿por qué está? Bueno, hoy les voy a contar la historia del profeta Isaías. Pero para entender a Isaías, tenemos que hablar primero de los reyes de Israel. Entonces, ¿todos ustedes recuerdan a David, el rey de Israel, el rey David? Bueno, Sí, el rey David tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Y ese rey fue el tercer rey, Salomón fue como el tercer rey. Y entonces, los hijos de Salomón, recuerden que empezaron a apartarse un poquito de la palabra de Papito Dios. Hasta que llegamos por allá a ¿Y un por rey. qué Sansón? Es muy interesante que lo digas. Resulta ¿Qué hubo? que los israelitas se dejaron convencer de sus vecinos que los dioses que ellos adoraban eran mejores. Y porque a los israelitas, Papito Dios les había dicho una cosa muy interesante. Les había dicho
no se vayan a casar con las mujeres de los otros países porque ellas no me conocen y los van a convencer de mentiras. Entonces, los israelitas iban caminando por los países vecinos y decían, uy, esa está como bonita, y le iban y se casaban con ella, y ahí desobedecían a papito Dios. Y lo que pasaba era que llegaban a las casas y las viejas llegaban y decían, ay, no, ¿quién crees? ¿Cómo así que papito Dios? No, 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 yo creo en esta estatua de mentiras. Y ponían una estatua de mentiras en la casa. Y a veces cuando los israelitas iban a hacer compras y ventas en otros países, en esos otros países también se dejaban influenciar porque les decían, ¿cómo así que usted adora a Papito Dios? ¿Y dónde está la imagen de Papito Dios? Entonces los israelitas decían, no, nosotros no podemos hacer imágenes de Papito Dios. Entonces, ¿cómo saben a qué están adorando? Ja, ja, ja. Mira, te regalo esta estatua de la diosa Cuchufli. Y le decían, entonces, a ella sí le puedes rezar y ella te va a cumplir todo lo que tú digas. Entonces los israelitas, como eran tercos, decían, pues sí, no está de más, ¿qué tal yo esté orando al que no es? ¿Ah? Entonces más bien me llevo esto para la casa y lo pongo aquí. Y así empezaron a expandirse y a expandirse, y entonces los vecinos le enseñaban al otro vecino, los vecinos, hasta que se les olvidaba y su corazón se perdía de seguir a Papito Dios. Entonces, llegamos a un rey que se llamaba Acaz. Y ese rey empezó a Acaz. Ajá, no, en mentiras, ese rey bueno, en ese reinado de ese señor, él permitió que se hicieran muchas cosas malas. Había un templo que había construido Salomón, el gran templo de Dios. Y en ese templo, este Manacás fue y metió esas estatuitas feas y puso cosas y abrió las puertas a un pueblo que se llamaba Asiria. Ahora, había gente que sí se mantenía firme a Papito Dios, que no creía en ninguno de esos otros dioses mentirosos. Y entre esos, en una familia de personas que eran creyentes solamente de Papito Dios, nació un profeta llamado Isaías. Ahora, los profetas no eran magos, no hacían adivinanzas, ni miraban a las estrellas, no. Los profetas eran personas normales como tú y como yo. Lo que pasa es que Papito Dios les hablaba directamente y les decía, Isaías, necesito que vayas donde el rey Acaz y le digas que lo que está haciendo no me gusta. Entonces Isaías lo único que hacía era, voy a obedecer a Papito Dios, y arrancaba su camino. Y llegaba donde el rey Acaz. Entonces, para representar al rey Acaz, Chiquisaurio. Hola, yo soy el rey Acaz. Y cuéntame, señor, ¿cómo es que te llamas? Isaías, profeta Isaías, ¿qué vienes a decir a mi palacio? Mira, rey Acaz, a mí me han contado, el Señor se ha enterado de que tú estás aliándote con los pueblos de Asiria, que es que para que te protejan. Sí, es que, mira, a ver, yo he visto que el reino de Asiria es muy poderoso y el reino de Asiria tiene muchas cosas buenas. Entonces, si yo me hago amigo de ellos, pues entonces no me van a atacar y lo único que tengo que hacer es pagarles un impuesto. ¿Cómo así que pagarles un impuesto? ¿Usted está loco? Sí, pues yo prefiero pagarles un impuesto y que no me maten y que no vengan y ataquen al pueblo. Pues así dice el Señor. Tú estás poniendo tu confianza en el pueblo de Asiria y ellos te van a traicionar y van a venir y te van a quitar todo, porque tú no puedes poner la confianza en nadie más que no sea Papito Dios. Ay, profeta, ¿usted cómo es de malo conmigo? Mejor dicho, yo no le creo porque es que yo tengo que aliarme con esa gente
Y de pronto también me alío con unos que se llaman disque Egipto. Esos también son disque súper buena gente. Ay, pero es que usted no entiende nada, hombre. ¿Cómo se le ocurre que es que con Egipto? Ay, ay, ay. Deja de ser terco, obedece a Papito Dios y no tengas fe en Sí. ninguno de esos ídolos y cosas cochinas que se te han pegado de los demás pueblos. Pues No, yo soy No rey. es que en Egipto adoran a otros dioses. Haz caso, Sí. Chiquisaurus. Sí, yo tenía por allá que otras cuchuflíes y cosas de palo y de madera que no ven y que no sienten y que no son dioses vivos. Sí, en cambio, yo que soy el profeta te estoy diciendo que tú te tienes que convertir y tienes que convertir a tu pueblo. ¿Sabe qué? Mire, su compañía ya no me agrada mucho. Váyase de mi palacio. Pues me iré en mi palacio, pero te queda esa advertencia. Algún día van a pasar cosas de las que te arrepentirás, rey Acaz. Hasta luego. Entonces, así fue lo que sucedió. Esa fue la escena que pasó en el palacio. Eso me lo contaron a mí de primera mano y yo se los cuento a ustedes. Y entonces, Isaías empezó a hacer dos cosas. Empezó a hablar de un juicio y de la esperanza para Jerusalén. Entonces decía que en la Jerusalén donde estaba el rey Acaz, estaba reinando la rebelión, estaba reinando la idolatría y estaba reinando la injusticia. Y entonces dijo que Dios iba a mandar un fuego purificador y que se iba a levantar una nueva Jerusalén con justicia y paz para todas las naciones. ¡Wow! Esa fue una súper promesa que hizo Papito Dios. Porque recuerden, en todas las profecías que hacía Papito Dios, él siempre decía lo que le iba a pasar a los malos y lo que iba a pasar después. Siempre era un castigo, pero también hablaba de la esperanza para los que se portaban bien y eran fieles en su corazón con Papito Dios. Entonces, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Isaías tuvo una visión muy importante. La visión es que él vio sentado a Papito Dios en su trono y dijo, ay no, me llegó la hora, ahora sí Papito Dios me llevó. Y abajo uno de los ángeles que estaban adorando a Papito Dios, que decían, santo, santo, santo es nuestro Dios, decían todos esos ángeles. Y uno de esos ángeles cogió una antorcha y bajó y lo tocó en la boca y le dijo, no, ahora eres purificado, estás purificado, ahora ve y esparce la palabra. Entonces, Isaías iba por todo Israel y a todos los que veía con esos dioses de mentiras, les decía, oiga, quite eso, crea solamente en Papito Dios y en nadie más. Él es el único que los va a salvar. Decía que Israel era como un árbol gigante y ese árbol gigante tenía muchos frutos, pero que un día iba a llegar alguien y iba a cortar ese árbol y ese tronco se iba a caer. Y estando en el piso se iba a quemar y que se iba a volver cenizas. Y entonces decía que el que iba a cortar ese árbol de Israel era Asiria. Y no contento con eso, también dijo, pero además de Asiria va a haber otro reino que va a venir, que se llama Babilonia. ¿Se imaginan eso? Estaba hablando de Babilonia. Pero dentro de la visión de Papito Dios le dijo algo muy importante y eso lo van a encontrar en Isaías 7. ¿Y por qué es importante? Porque escuche, Papito Dios, Isaías está muy triste porque, ay, no, se va a acabar Israel, se va a acabar el mundo, eso está terrible, todas las cosas que he visto. Pero Papito Dios le dijo, tú no debes de temer, porque yo voy a mandar a un Salvador que va a nacer de una virgen. Y tú le van a poner por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, pónganse a pensar, chicos, ¿esa historia les parece parecida a algo que ustedes ya conocen por ahí de la Biblia?
Imagínense, un príncipe que nace de una virgen. Emanuel me suena a un compañero de mi curso. No, pero Es que así también se llama. dice que es un príncipe, que es de la línea de David, que va a llegar a salvar a todo Israel y al mundo. Jesús. Sí, ¿quién dijo Jesús? ¿Dios está con nosotros? Yo. Sí, sí, sí. Dios con nosotros. Eso significa el nombre de Manuel. Pero imagínense, el profeta Isaías estaba hablando de Jesús. ¿Y saben cuándo fue el profeta Isaías? El profeta Isaías vivió casi 800 años antes de que naciera Jesús. Y ya 700 estaba años hablando, antes papito que muriera Dios, Jesús. que nos iba a mandar esa salvación. ¿Lo pueden creer? Los profetas se llaman profetas porque todo lo que dijeron ocurrió tal como ellos lo dijeron. Entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué creen que Ansoncito, pasó? ¿qué historia es la que nos estás contando tú? Sí, sí, yo les estoy contando la historia. O sea, primero fue con el rey Acaz, ¿Pero que qué historia? es Isaías. No sé si de pronto, sí, por allá Estrellita o Cristiano Rex o alguien tenga la Biblia en acción para que les diga a los chicos dónde aparece la historia de Isaías en la Biblia de ellos. Pero en la Biblia normal, la de adultos, hay un libro completo que se llama Isaías. Oye, yo quiero aportar algo bien especial, Sansucito. Claro que sí, dime. Imagínate que en la Biblia existen los profetas mayores y los profetas menores. Mm, El libro de Uno de los Isaías, mayores es Mateo. no, ese es un evangelio. Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, los profetas mayores son los que eran más altos. Isaías es uno de los profetas mayores. Sí, pero mira, los profetas mayores, como Isaías, se le dice profetas mayores por la extensión del libro, o sea, porque es un libro más largo, tiene más historia. Bueno, todos tienen historia, pero es en la extensión de número de páginas, ¿cierto? Y los profetas menores, pues, son más cortica la historia, por eso le dicen profetas menores. Pero, pues, hay algo bien bonito, y lo que tú dices, Sansoncito, es que el profeta Isaías fue el que describió la vida de Jesús más cercana, o sea, estando en el Antiguo Testamento, describió 430. todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 53. Yo les voy a presentar Isaías 53 y alguien me ayuda a leerlo, ¿sí? 437. Ah, ok. Santi está hablando que la página, en la Biblia en acción, la página es la 437, donde habla de Isaías. Ok. Pero Fernandito, yo quiero que me presentes primero, por favor, Isaías 7, donde hablan de Emanuel. Ese es el primero. Ok, bueno, aquí estamos en la Biblia más rápida del oeste. Ay, muchas gracias a todos ustedes. ¿Dónde está? Ya volví. Ya no soy el rey Acaz. Ya soy otra vez Chiquisaurio. Para que no me confundan, por favor. Sí, que saben que tú no eres acá. Ellos saben que solamente estamos actuando. Nosotros no te podemos confundir a ti. Ah, bueno, es que yo soy chiquito, entonces a veces me confundo. Porque de todo el grupo, tú eres la más chiquita. Ay, sí, yo soy Chiquisaurio. Es un machito. Machito Bueno, no mira, es una Sansoncito, hembra. mira, ahí tenemos Isaías, capítulo 7. ¿Qué versículo? Capítulo 7, y creo, si no estoy mal, que es 12. Bájalo un poquitico, bájalo. Ok.
No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya. Mira en el 14. Ok, all right. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, o sea, la Virgen va a tener un bebé y dará a luz a un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ahí está hablando de que Dios nos va a mandar a Jesús y lo va a mandar a través de la Virgen María y Él es el que va a salvar el mundo. Oye, hay algo bien bonito, ¿sabes qué? Enseñémosle a los niños por qué Dios le vaya, por qué significaría Emmanuel. Porque imagínate que Dios siempre ha querido estar con el hombre. El que no ha querido estar con Papito Dios es el hombre. Por eso Él viene y tiene un plan de redención. Porque Dios cambia las cosas que vienen del enemigo, las transforma para bien. Porque la cruz era un símbolo de maldición y de muerte. Pero Él cambia ese símbolo de la cruz en símbolo de amor, de redención y de libertad de la humanidad. ¡Wow! Sí. Gloria a Dios. Es súper bonito eso. Bueno, y a que no adivinan, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las profecías? No sabemos qué pasó. Bueno, pues resulta que luego empieza este señor súper chévere de Isaías a decirles que luego, además de Asiria, va a venir una persona por allá de un reino muy lejano que ellos no conocen, que se llama Babilonia. Y esos babilonios van a llegar hasta Israel y la van a destruir. Que ese reino de Babilonia es incluso más grande y más poderoso que el de Asiria. Y les dice lo siguiente, les dice, es Papito Dios el que les va a mandar a los de Asiria y a los de Babilonia porque ustedes están adorando otros dioses. Y yo voy a acabar con todo, dice Papito Dios, voy a acabar con todo ese árbol y lo voy a quemar y se van a volver cenizas. Pero de ahí va a haber una semillita y él le llama un remanente. Y esa semillita algún día florecerá y será ese nuevo reino de Israel, de todos los que en verdad de corazón creen en Papito Dios y lo alaban y cumplen sus leyes. Y entonces, eso mejor dicho, Isaías cuando uno lo lee, él empieza a hablar de los filisteos, de Moab, de Damasco, de Egipto, de Tiro, que todos esos eran reinos que estaban vecinos al reino de Israel. Entonces, eso les dice don Isaías, pero les da esperanza y les cuenta la historia de dos ciudades a través de sus profecías. Entonces dice que hay una ciudad enaltecida o una ciudad orgullosa, una ciudad que se cree mucho papas con mayonesa. Entonces dice que es una ciudad rebelde que pone imágenes de otros dioses, que cree que todo lo que logra lo logra por su propia cuenta y que los gobernantes y que las personas creen incluso que son mejores que Papito Dios. Ay, válgame eso que dicen. Y también dice que hay una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, que va a ser el reino que esté sobre todas las naciones y que en ese reino no va a existir ni sufrimiento ni muerte y todos van a ser felices y esa es la nación a la que todos debemos pertenecer.
Y, bueno, nos queda un minutico. Luego, Isaías empieza a decir que hay un ascenso y descenso de Jerusalén. Entonces, imagínate. Ese rey Acaz, termina muriendo. Y él finalmente abrió las puertas del reino y todos entraron. Y Papito Dios se le apareció otra vez a Isaías y le dijo: Isaías, necesito que vayas a hablar con el rey nuevamente. Entonces él dijo: no, pero yo qué me voy a ir a hablar con ese rey, si ese rey Acaz nunca me creyó. Entonces Papito Dios le dijo: no, tienes que ir porque hay un nuevo rey. El rey Acaz ya murió. Y fue tan malo, fue tan picho ese rey que ni siquiera lo enterraron con sus antepasados. Quiere decir que no lo enterraron ni con David